Gracias, Señor, por esta bendición que nos da de estar aquí. Amén. Amén. Amén, amén. Continuamos con la segunda carta del apóstol Juan. Amén. Y empieza en la página 6. Nos da una introducción. Para ese tiempo, bueno, recordamos el anciano, que es el apóstol Juan, así se presenta él, estaba siendo testigo del surgimiento de falsos maestros que negaban la encarnación de Jesucristo. Si bien esta segunda epístola conserva el mismo espíritu de carta, en estas dos cartas el apóstol Juan hace una defensa contra las doctrinas erradas que se iban inflando en la iglesia. Ya en estas dos cartas que vamos a continuar, ya en estas ya el apóstol Juan más que nada lo que hace es una defensa de que se mantuvieran firmes a defender la sana doctrina, a defender lo que era la verdad, a defender y rechazar toda herejía, toda mentira que proveniera de los falsos maestros. Y bueno, aquí continuamos en el capítulo 1, versículo 1, está en la página 6. Sí, en la página 6, sí, porque al inicio eso es lo que le estoy comentando, el origen de la carta. Juan la escribió muy probablemente en la ciudad de Éfeso y se cree que esta carta se escribió por el año 85 o 95 del primer siglo. Parece ser que esta epístola va dirigida a una persona en particular. Se cree, como se cree, dice, ya para este tiempo el apóstol ya era un anciano mayor. Por eso él se presenta como el anciano de la iglesia de Éfeso. Esto vino del corazón de Dios. Entonces, para que Juan pudiera escribir estas cartas, fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso, aunque son 66 libros, ninguno de ellos se contradice, porque todos vienen de la misma fuente, que es Dios. Amén. Entonces, saber que es inspiración de Dios, por eso al inicio dice el escritor, que aunque iba para una persona, como lo que es la tercera carta, que va para Gallo, el anciano Gallo, entonces se dice que, sí, no quiero decir algo que no es, entonces ahí es cuando podemos saber que no se contradice, aunque va para una persona y es inspiración de Dios para nosotros. Bueno, podemos saber que es útil para todo aquel que la lee. Sí, la tercera carta es para el anciano, dice el anciano a Gallo. Esa era otra persona a quien el apóstol Juan elogia mucho. Bueno, Gallo. Sí, a Gallo. Creo que el sacerdote de pues, le decíamos padre Gallo. A lo mejor de ahí lo sacan porque porque hubo una novela que no era padre, era un delincuente nomás que llegó al pueblo y la gente estaba esperando al sacerdote. Le dicen Gallo. Y lo confundieron a él y luego ya le empezaron a decir padre Gallo porque hacía muchas cosas que pues no estaban bien, ¿no? O sea, se portaban como ellos, o sea, como... No sé si me entiendes. Sí, pues hacía lo mismo que ellos. No era diferente. No religiosamente. Sí. No era ortodoxo. Sí. No. Bueno, y aquí el apóstol Juan cuando le escribe a él, de hecho lo nombra, ¿verdad? Que dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Como era muy próspero espiritualmente, era una persona enfocado y muy servicial, muy generoso, entonces el apóstol Juan por eso le dice, deseo que así como eres prosperado y como él era tan servicial y generoso, que así fuera prosperado materialmente. Entonces no se ha peleado lo material con lo espiritual, no, espero que no. Aquí en regresando al capítulo 1, versículo 1, bueno, es la salutación. ¿Qué encontramos ahí? ¿A quién va dirigida? Como toda carta va dirigida a alguien, pero recordamos, aunque fue escrita por diferentes escritores, los diferentes libros que encontramos en la Biblia, que fueron 66, cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sabemos que fue por revelación de Dios que esta palabra hoy está en nuestras manos. Y aunque iba para esta persona, hoy en este tiempo es para nosotros la iglesia. Entonces, toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, no podemos decir, no, solamente el Nuevo Testamento. Algunos, en una ocasión escuché a alguien que dijo, no, es que para mí nomás el Nuevo, el Antiguo ese ya pasó. No, toda la palabra nos instruye, nos enseña de diferente manera. Entonces, podemos aprender lo que hicieron los patriarcas, lo que hicieron los primeros, lo que fue el pueblo de Israel para no volver a lo mismo nosotros, para no caer en lo mismo. O los que hicieron algo bueno para tomarlo como ejemplo. Dice capítulo 1, versículo 2,
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en vosotros. Aquí, la segunda pregunta, ahí la tenemos, cuando dice, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando dice la verdad que permanece en vosotros? Juan escribió esta carta porque él miró en ellos, escuchaba cómo ellos todavía defendían la verdad, y no solamente que la conocían, la verdad que habían recibido del Hijo de Dios, dice, todavía estaba en ellos. ¿A qué se refiere cuando dice la verdad permanece en vosotros? Dice, no se refiere exactamente a las buenas obras, sino, ¿a qué se refiere? A la revelación de Jesucristo como Salvador. Eso está en la página 7. 7, en la 7, ahí lo tiene con letras negritas. La verdad que permanece se refiere a la revelación de Jesucristo como Salvador, y guardaban sus mandamientos. Que todavía tenían la revelación de Jesucristo como su Salvador y guardaban los mandamientos. A eso se refiere cuando el apóstol Juan les está escribiendo. Él está diciendo el propósito, la causa de escribir esta carta. El apóstol Juan dice que está escribiendo a causa de la verdad que permanece en vosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué hacían ellos para este tiempo? Dice, todavía permanece. Amaban a Jesús, y el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Entonces el apóstol Juan decía, pues vale la pena seguir. Miren, ustedes continúen porque todavía tienen la verdad, y no solamente la tienen, sino que guardan los mandamientos. Entonces la respuesta es... Tienen la revelación de Jesucristo y guardan los mandamientos. Cuando Juan dice que la carta es para ellos, ¿cuál es la causa? Porque la verdad permanecía en ellos. ¿Cuál verdad? Que conocían el Evangelio, lo que es al Señor Jesús como su Salvador, la revelación de Jesús como Salvador, y guardar los mandamientos. Y guardar los mandamientos. Amén. ¿Cuál es la pregunta? ¿La Dova? Sí, ¿a qué se refiere Juan cuando dice, dice, la verdad permanece? Ajá, cuando dice, bueno, lo primero es la salutación, va dirigida a la señora, dice dice el anciano a la señora elegida. Sí. O sea, él está diciendo, yo Juan, a la iglesia y a sus hijos, los creyentes. A la iglesia y a los creyentes. ¿Por qué le escribió esto a la iglesia? Porque aunque estaba él muy preocupado porque había falsos maestros, porque decían que Jesús no era el Hijo de Dios, y porque no solamente cuando se levantó esa falsa doctrina, que hacían que los creyentes se desviaran. Entonces, pero aún en la iglesia todavía había quienes guardaban la verdad, permanecía en ellos. ¿Cuál verdad? La revelación de Jesús como su Salvador, y guardaban sus mandamientos. Entonces, y aún al tiempo de hoy, es como si el apóstol Juan existiera, Dios le diera la oportunidad de venir a mandarnos una carta y dijera una vez más, yo el anciano, a la iglesia, a las iglesias de hoy, del 2023, que todavía tienen la verdad. ¿Cuál verdad tenemos? Que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que no es por obras de que nos podamos ir al cielo, no hay nada que podamos hacer para llegar al Padre si no es por Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Y qué es lo que se tiene que ver en nosotros? ¿Por qué Juan miraba, o por qué Juan se dio cuenta que la iglesia todavía permanecía en la verdad? Por su buen testimonio, porque guardaban los mandamientos. ¿Y cómo supo él que guardaban los mandamientos? Por sus frutos. Amén. Y dice la palabra del Señor, o sea, cuando nosotros decimos, se ve que es buena persona. Mira, esa persona ya va a la iglesia y ya lleva tiempo y se ve que realmente está cambiando. ¿Cómo lo notas? Por sus frutos, porque dicen, por sus frutos lo conoceréis. Amén. A lo que también puede haber veces, hermanos, que pues si no conoces mucho a la persona o no tienes mucha comunión con él o con ella, pues tú nada más lo vas a mirar bien tranquilito, pero esa es su manera de ser. Hay personas que son muy tranquilas, pero en su casa es donde verdaderamente van a mirar un cambio. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia. Ahí está como que todavía el saludo con ellos. Versículo 3, página 8. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. El vocablo que usó aquí el apóstol para referirse a la gracia es charis. Ahí lo tiene con una flechita. Y se puede traducir como una manifestación de Dios que da placer y delicia, y una complacencia para la seguridad espiritual del hombre. Él les está más que nada saludando con esa palabra, gracia y paz, como es algo, para él era algo placentero escribirles, para
para él no era algo molesto ni algo quejoso, sino algo donde él les escribe esta carta y más que nada aquí lo dice, él está contento, podemos verlo de esta manera porque ellos todavía permanecían en la verdad. El uso del vocablo eleos para referirse a misericordia y se refiere a la manifestación de Dios otorgándoles la salvación. Y finalmente el vocablo que usó Eirene es para referirse a la paz, que se puede entender como la relación honesta entre Dios y de los hombres. Y sabemos que cuando, como decía mi hermano, a veces la recompensa no solamente va a ser siempre monetaria y el saber que tenemos a Dios en nuestra vida, en nuestra casa, el amor de Dios, hermanos, que va a reinar una paz, la paz de Dios, su gracia, su misericordia. Y donde nosotros vamos, bueno, donde vaya el que tiene a Jesús en su corazón, hay algo especial, hay algo diferente. Y a veces, como decía mi hermano, a veces te va a llegar la bendición de una manera que ni lo esperas. Y esperar siempre y saber que tú le sirves a Dios, la recompensa viene de Él. No es necesario nosotros desesperarnos. Hay momentos donde tenemos que ser pacientes y decir, Señor, pues yo permanezco en la verdad. Señor, yo sé que estoy en ti y el tiempo que te sirvo, Señor, pues no es en vano. La palabra del Señor nos dice que Él honra a los que le honran, y cuando nosotros le honramos a Dios con nuestra vida, hermano, si aquí Juan tomó el tiempo para mandarles esta carta, elogiándole al principio, les está elogiando esta manera de cómo ellos mantenían la verdad, y para mantener la verdad en un tiempo difícil, es lo mismo que lo estamos viendo hoy. Nos mantenemos en la verdad, aun cuando tantas cosas que se están viviendo y se aprueban tantas leyes aún del gobierno, y nosotros decimos, no, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos pro vida, nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, nosotros tenemos la verdad de Cristo en nuestra vida. Entonces, aún en este 2023 podemos decir, yo tengo a Dios, yo tengo la verdad, y no vendemos la verdad. En ese tiempo a ellos se les enseñaba que si pecaban, o sea, no era malo, si hacían algo con su cuerpo no era malo, que era como si ahorita nosotros dijéramos, la justificación de los ídolos. No, ídolo nada más es el de barro, no todo lo demás, hermano, usted lo puede hacer, o sea, usted es normal. Y el pastor que fue bien claro en decir, no, hay muchas cosas que no precisamente son de barro, pero pueden ser un ídolo. Entonces, ¿qué sucede? No vendemos la verdad. Tú tienes la verdad. ¿Quién es Dios? Es el que ocupa el primer lugar en tu vida. Entonces, no puedes aceptar que alguien más venga y te diga, no pasa nada, tú vas a Dios, mira, Dios te conoce. Hazlo a Dios a un ladito y tú sigue adelante mientras, y al rato regresas y ahí lo encuentras donde lo dejaste. No, pues Dios siempre va a estar en el mismo lugar, pero para cuando la persona viene, no, va a venir pero con tribulación. Y por eso dicen, busca a Dios en tus decisiones para que no tengas que buscarlo en los problemas. Y sí hay una grande diferencia. Era algo de lo que el apóstol Juan les decía a ellos. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. En esta carta, como le decía, aún en el saludo se puede ver el regocijo del apóstol Juan por la manera en que ellos estaban viviendo. He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y bueno, cuando él está diciendo, dice aquí el apóstol les está manifestando mucha emoción, porque dice, me regocijé. Está diciendo que se alegró al escuchar que ellos todavía están caminando en la verdad de la palabra. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Le recuerda algo? ¿Le parece como que ya lo leímos, no? Al inicio, cuando el apóstol Juan les dice que es el mandamiento que les está dando y no era un nuevo mandamiento, que era un mandamiento que ellos ya tenían desde el principio. Bueno, otra vez, ya en su segunda carta, y ya diciéndoselos a ellos, a la iglesia, a los creyentes, dice, esto te lo estoy diciendo a ti. Dice, tú que ya conoces a Jesús, tú que has sido salvo, tú que hoy tienes la verdad. ¿Qué dice? Estaban viviendo tiempos donde la apostasía, donde la mentira se estaba infiltrando. ¿Cómo era la manera de que la iglesia pudiera mantenerse unida? Pues solamente con el amor. ¿Qué es lo que puede ayudar a una iglesia a mantenerse unida, a crecer? El amor. ¿Qué es lo que puede ayudar a una iglesia a no dividirse? El amor. Amarse unos a otros, con diferencias, con diferentes pensamientos, maneras de vivir. Tal vez dice usted, mira que el hermano trabaja, bien apresurado, pero mira, ahí ve su disposición y tenemos que respetarle y amarle. Amén. Podemos tal vez mirar a otra persona que dice, no, yo tengo más tiempo para apoyar, mira, tú no viniste a tal evento. Sí, pero hay que amarnos igual, no podemos
valorar al que tal vez está más disponible en los eventos, en los servicios. Ese hermano sí me viene a ayudar a limpiar, a ese sí lo amo. La hermana nunca tiene tiempo para limpiar. O a veces somos nosotros los que limpiamos, a veces nos toca a nosotros también. Entonces, no poder, yo limpio, no, ya no voy a amar a los hermanos igual. No, el amor. Entonces, tanto el que ama va a tener cualquier oportunidad para poder servir, para poder apoyar a los hermanos, para podernos, y no siempre va a ser económicamente. En muchas ocasiones es la oración que puede hacer alguien por ti. En el momento donde tú dices, bueno, no tengo a quién pedirle más, bueno, ahí está la iglesia. Hay personas que vienen como individuos, hermanos, y especialmente, bueno, en donde nosotros estamos, hay veces que viene la mujer sola porque el esposo no viene, o viene el varón solo porque no tiene esposa, y son personas que te das cuenta que hay mucha necesidad, y no están esperando tal vez económicamente porque son personas que trabajan bien, pero que necesitan un abrazo, que necesitan que los escuches. Entonces no puedes decir, yo amo a esta porque es una familia y son muchos. El hermano, viene solo. La hermana viene sola. No. Yo le decía a mi esposo, aún el que uno puede mirar así, esa persona que tal vez todavía ni se convierte. Ellos necesitan ver el amor de Dios en nosotros cuando vienen a la iglesia, porque entonces van a decir, oye, vengo del mundo, allá al menos tengo más amigos, acá vengo a la iglesia, y hay diferencia. Entonces, algo que les decía Juan a ellos, tienen la verdad. ¿Qué tenían que hacer? Amarse. Nosotros tenemos la verdad, tenemos que amarnos. Aquel que llega por primera vez tiene que mirar el amor. Llegó a esa persona que dices, mira, este se ve que todavía viene del mundo, todavía huele a alcohol. Así han llegado a la iglesia y con nosotros, y vamos, lo saludamos, siéntese, pásele más enfrente. No, aquí estoy bien. Ándele, tenga una Biblia. Porque no podemos hacer, mira, aquel vino bien arregladito, trae camisa de vestir, o mira, es una hermana, trae vestidito, anda muy arregladita. Sí, pásele, una Biblia, hermana. No, tiene que ser igual. Tiene que ser igual el amor para el que va llegando y no juzgarle por la apariencia de esa persona. Y era lo que Juan estaba diciendo. Dijo, es más, no es un mandamiento nuevo, dijo, es algo que ya sabían desde un principio. Y es lo primero que tiene que ver alguien en la iglesia, el amor. Aquel que llegó a la iglesia por primera vez, mire el amor. Y si esa persona se queda, va a mirar el amor y él va a practicar el amor. Pero si no miró el amor, hermanos, pues tristemente se va a ir tal y como vino. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Era más que nada lo que el apóstol Juan les hacía, se enfocaba en recordarles, mira, están hablando los falsos maestros, los engañadores. ¿Y qué era la mentira que ellos decían? Que Jesús no había venido, Jesucristo no había venido en carne. Dice, quien esto hace es un engañador y es un anticristo. O sea, que cualquiera que viene a decirnos una doctrina de que Jesús no es el Hijo de Dios, que fue un profeta más, que el Hijo de Dios vendrá, bueno, pues dice que simplemente son personas mentirosas, son engañadores y es el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis, página 10, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, versículo 9, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Y la persona que realmente ha sido, como dice este versículo 8 y 9, dice, aquel que ya tiene la verdad, aquel que ha creído en Dios, aunque vengan y le toquen la puerta y le ofrezcan, mira, es que si te vas acá con nosotros, mira que te vamos a ayudar y mira, pero tú dices, oye, pero tú no crees en Jesús, oye, tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si tú perseveras, dice, tú no vas a perder el fruto de lo que ya has hecho. Pero si esa persona se aparta, pues lo está perdiendo todo, por seguir tal vez por algún interés, alguna conveniencia. Y si se extraviara, dice Juan, cualquiera que se extravía y no perseveró en la doctrina, pues realmente nunca tuvo a Dios. Que habla de una genuina conversión. Cuando hay una genuina conversión, hermano, nada lo saca del camino de Dios. Va a pasar luchas, va a pasar pruebas, va a tener tribulación, va a pasar por momentos difíciles. Aun cuando vienen falsas doctrinas, nada lo va a mover, ni doctrina ni tribulación. Y como dice aquí el apóstol Juan, les estaba diciendo, han perseverado, sí, porque tenían la verdad, la han guardado sus mandamientos de Dios. Y algo que más está diciendo él, y el que tenga la verdad y no se aparte, dice, esa persona desde un inicio fue realmente convertido. Pero hay personas que van a ir y son simpatizantes. ¿Y qué sucede con esas personas? De repente lo miras, no, ya está creyendo otra cosa, no, ya al último ya no cree nada. Uh-huh. Pero pues realmente no fue la iglesia, porque a veces uno piensa como pastor,
tal vez el mensaje, tenía que haberle predicado otro mensaje, qué hicimos o no hicimos, mira ya esa persona ya dice que anda en otra doctrina. No, esa persona, como dice Juan, no fue, realmente no era convertido. No fue convertido, no tuvo la verdad y por eso es fácil que esa persona no perseveró. Pero Juan está diciendo, mirad por vosotros mismos, o sea, quiere decir que no podemos culpar. No, pues es que el pastor no me predicó de este pasaje. No me dijo que tuviera cuidado con andar escuchando diferentes doctrinas porque me podía confundir. A una hermana yo le dije, porque me comentaba ella, mire, pero es que dicen que no, que no es el mismo. Y me empezaba a decir, a hacer unas preguntas sobre Jesús y Dios Padre. Y luego le digo yo, mira, todavía tienes poco en lo que es el Evangelio y la verdad no la has abrazado, no has sido realmente convertida. ¿Qué va a suceder? Que al último vas a terminar confundido. Y si no está convertida la persona y se pone a conocer y conocer, a ver, quiero ver qué dicen aquellos y quiero ver por qué dicen que Dios no existe o por qué dicen que no es el Hijo de Dios y por qué están esperando todavía al Hijo de Dios y que Jesús fue un profeta. Y se pone la persona a querer buscar en su lógica. Al final, hermanos, la persona termina confundida y ya al último no quiere ir a ninguna iglesia. Conocí en una ocasión ya hace mucho, decía mi hermana, no, fíjate que esta persona dice, él no va a la iglesia, cree en Dios, solamente Dios, es Dios y no hay más. No es como que nosotros lo vemos Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y dice, porque dice que él estudió se puso a estudiar todas las religiones. Se puso a estudiar todas las religiones y al último él sacó su conclusión. Y le digo, no, pues es que a veces esa persona ni siquiera tuvo ese encuentro genuino con Dios. Ya él lo que buscó es podríamos llamarle su lógica en él de decir, bueno, todos tienen un Dios, yo agarro un Dios como decían los atenienses, ¿no? Cuando dicen, todos tenían sus propios altares y dice, al Dios no conocido. O sea, sabían que para todos tenían un Dios. Dijo, bueno, por si se nos está pasando uno, tenían un altar al Dios no conocido. Y así hay personas que tienen diferentes, le creen a muchos dioses, pero también le creen al Dios poderoso de nosotros. Y llega la revelación a sus vidas y al final reconocen que solamente hay un solo Dios. Y que lo demás, bueno, al final, pues estaban perdiendo el tiempo. Y bueno, continuamos, dice, ahí mismo en esta página 10, el penúltimo párrafo. En su primera carta, en 1 de Juan 2:18, el apóstol ya había advertido sobre la aparición de falsos maestros, si lo recordamos en los primeros capítulos, y sobre las falsas enseñanzas. Esto había estado sucediendo aproximadamente en el año 70 después de Cristo. El apóstol también hizo constantes referencias sobre estas siguientes herejías. Y bueno, ahí vienen unas citas bíblicas. Por eso el apóstol Juan les decía, mirad por vosotros mismos para que no se desviaran. Continuamos en la página 11. Antes del capítulo 1, versículo 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Que esos realmente no tienen a Dios. Pero en contraste con ello, agregó que aquellos que son perseverantes en la doctrina son los que realmente sí tienen al Padre y sí tienen al Hijo. Y es como le decía, cuando uno ya conoció de Dios, ya no hay nada que te mueva. Cuando tú ya conociste de Cristo y sabes que Cristo fue el que murió por ti, que es el que perdonó nuestros pecados, que en Él tenemos salvación, que en Él tenemos vida eterna, que en Él tenemos la esperanza, no hay nada que te mueva a dejar a Dios, no hay nada que te puede mover a dudar, más que nada a dudar, que era lo que les querían poner a ellos, la duda. Si alguien puede leer versículo 10 y 11, y ahí tenemos la respuesta 4. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén. Si recordamos algo de la iglesia primitiva, ¿qué era lo que hacían? ¿De qué manera convivían los hermanos, los cristianos en la iglesia, en los primeros, lo que eran los primeros cristianos? Practicaban mucho la hospitalidad. Amén. Y también estaban de casa en casa. Y se dice que en el principio la iglesia era una característica, porque ellos hospedaban gente.
Y de hecho todavía hubo años donde la iglesia cristiana acostumbraba a eso. Traías a un predicador y lo recibías en tu casa. En los tiempos de mis abuelos yo lo llegué a ver. Llegaban predicadores y el predicador se quedaba ahí en la casa de ellos. Ellos, aparte de que, bueno, les quedaba fácil acceso a la central camionera, estaban cerca de ahí. Y el predicador llegaba y iban a tener campañas. Sus campañas eran de 40 días seguidos, sin parar. En ese tiempo yo, bueno, estaba muy chiquita. Pero algo que sí veía que los predicadores, ellos los hospedaban, ellos les daban el alimento y todo, pero pues era como una práctica. Bueno, ya ahora ya se usa, y más aquí en Estados Unidos, pues ya se usa que le rentas un hotel, o tal vez el predicador es de cercas. Y en aquel tiempo, bueno, yo algo que llegué a mirar en cuanto a mis abuelos, los predicadores venían de ciudades de afuera, entonces ellos los hospedaban ahí. Cuando Juan está diciendo, es una práctica que se miró desde un principio. Tal vez ahorita ya no lo hacemos tanto, hermanos. Pero a hospedar como gente, que viene tal predicador, o no sé si alguno de ustedes lo practica mucho esto, pero no es algo tal vez ya tan común. En el tiempo antiguo era muy común. La primera iglesia, los primeros cristianos eran muy hospedadores y era algo que los caracterizaba. Ocupaban un lugar donde llegar y decían, tal persona te va a recibir porque son cristianos, son de la iglesia. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan se vio en esta necesidad? Dijo, si alguno viniera a vosotros y no trae la doctrina, no le recibas en casa. Porque para ellos era bien común. ¿Está hablando de Dios? Sí, bienvenido, pásale a la casa, aquí te puedes quedar, ok, acomódate. Entonces Juan está diciendo, ten cuidado, ¿por qué? Porque ellos eran muy hospedadores, eran muy generosos. El hecho de que mostraban mucho el amor, y por eso Juan les recordaba, así como ellos amaban, sabían amar completamente. Entonces, y es algo que se debe de mirar hoy en este tiempo, y debemos seguir manifestando ese amor por los creyentes. Pero algo especial que ellos hacían era eso, hermanos, hospedar en la casa. Y cuando pensamos en esto, tal vez ahorita ya no practicamos el hospedar, tal vez ya no se vienen a quedar los hermanos, o tal vez ya no viene el predicador, o si vienen ya no lo mandan a la casa de alguien, simplemente se les renta un lugar. Bueno, pero ¿de qué manera podemos nosotros meter predicadores a nuestra casa? Sí lo hacemos. Por la televisión. Amén. Esa es la manera en que lo hacemos. Las redes sociales. Tú tienes al predicador ahí toda una hora hablándote y luego, a ver, ese no, ahora pongo otro. Y ahora es con el dedo, nos movemos de una predicación a otra, de un país a otro. Nos salen de tanta variedad. Entonces, muchas personas tienen acceso a la internet. Hoy hasta cualquier jovencito. Y tal vez nada más porque dice, bueno, él tiene su idea y se levanta hablando una doctrina de lo que ellos tienen. Y eso lo hace, y más si es un seguidor, tienen un montón de seguidores y le creen a lo que dice. Bueno, a nosotros que tenemos la verdad, tenemos que tener cuidado a quién entra a nuestra casa, a nuestra vida. Simplemente cuando está enseñando algo y nosotros decimos, oye, esto que está enseñando, pues eso no es bíblico, o es antibíblico, o lo está sacando de contexto, que es algo que utilizan también. Sacan solamente un pasaje y no hablan toda la verdad completa. Entonces es ahí cuando el apóstol Juan a ellos los prevenía. Bueno, decimos, ¿cómo nos la podemos aplicar hoy? De esa manera. No podemos meter a nuestra vida, a nuestra casa, doctrina diferente. Doctrina que al final nos vaya a confundir o simplemente va a sacar a la persona de la verdad. Y bueno, ahí tenemos la respuesta 4. Dice, ¿por qué les dice el apóstol Juan en el 1, 10 y 11? No los recibáis en casa, si alguno trajera una doctrina diferente a la de Cristo. Bueno, porque la iglesia hospedaba a los primeros creyentes. Era una cualidad, la hospitalidad. Hospedaba a los Creyentes. Y les está diciendo para que, ¿y por qué se los está diciendo? Entonces, porque ellos practicaban la hospitalidad. Ellos practicaban la hospitalidad en los primeros creyentes, y se los está diciendo para que fueran precavidos y no se dejaran llevar por las apariencias. Entonces la iglesia hospedaba a los primeros creyentes. ¿Y qué más? Y Que fueran precavidos. para ser precavidos, sí, para ser precavidos, y no dejarse llevar por las apariencias. Era la expresión que Juan usaba. Ahí lo tiene casi en el último párrafo, penúltimo. Dice la expresión, no lo recibáis en casa.
sugiere que los falsos maestros y quienes tenían una doctrina diferente acostumbraban a viajar y practicar las mismas costumbres que los primeros cristianos. Por lo tanto, ahí es cuando dicen, deberían de ser precavidos y no dejarse llevar por las apariencias. O sea, sí, venían hablando del evangelio, tal vez traían la Biblia y hacían lo mismo, como los creyentes andaban predicando, los cristianos andaban predicando la palabra, ellos también hacían, pero estos eran los falsos maestros, los imitaban y entonces, ¿qué podía suceder? Que ahí mismo se podían infiltrar. A la hora de agarrar un creyente cristiano, creyendo que tenían un cristiano, al final les iba a terminar confundiendo y diciéndole, no, Jesús no encarnó, no es Dios encarnado, él era un profeta y no puedes creer esa palabra. Y les enseñaban que no podían pecar y lo que hicieran con su cuerpo no era pecado. Enseñaban falsas doctrinas. Y ya para despedirse, dice así, capítulo 1, versículo 12 y 13. Bueno, la última pregunta dice, aplicando el consejo del apóstol Juan de no recibir en casa a personas con falsas doctrinas, explique, y sobre la U, ¿qué medio pudiesen usar estas personas en la actualidad? Las falsas doctrinas, hermanos, que usan, y está bien de moda, pues las redes sociales, el YouTube, como dijo usted, la televisión, que es una de las mentiras que también se utilizan hoy cuando venden los milagros, porque Jesús no vendía milagros. Los testigos se ponen en una esquina ahí con sus libritos, ¿no? Sí, ellos te tocan la puerta, ya es muy diferente que tú lo pases. Parece que ya no están Ya no, yendo, Ya no. Después del COVID, No, ya nos permiten. ya no. Ponen en un solo lugar. Ahora es tú el que te quedas ahí. Sí, Y le voy a decir se que ellos ponen- están donde sea, Se hermano. ponen ahí en la corte y los has visto. No, sí, Allá están afuera. en donde Ya sea. no pueden ir tocando casa a casa. Ya no pueden tocar. Se prohibió, ¿verdad? Ujú. Sí, había entrado eso de que se iba a prohibir. Pero, pues igual los puede... Lo que llegó, de hecho, a mi casa fue una carta. Y luego también llegó una a la iglesia. Y sí, muy bonita explicación. Y que mira, Dios te ama, y esto, y danos la oportunidad. Si estás interesado en un estudio bíblico. Y ya después abajo ya mira las iniciales de ellos. Y dije, mira. O sea, pero no se detienen, hermano. No se detienen. Y nosotros que tenemos la verdad, dicen, oye, otros tienen la mentira y la venden como si fuera verdad. Y nosotros tenemos la verdad y pues estamos bien cómodos. Y es cierto, cuando empezó eso, que les empezaron a prohibir, sí, a mi casa llegó una carta y escritas a mano. Me acaba de una carta escrita a mano también para Sí, cantarnos a el día mano, de... o sea. El día 8. Y fue por eso que la leí, porque decía yo, Estaba hablando y mandó una muchacha una carta. dije, ay, ¿quién me mandó una carta? Dije, a este amor, a este tiempo. Sí, El hermano Rolando dice, no, hombre, si no, No, me la deja- vi, porque siempre hablo las cartas de él. Dije, y no la leí, que decía que lo invitaba a que... sí, Que abre las cartas de él. Pero sí, yo siempre veo cartas de mi viejo. Y pero a mano. a A mano. mano, Fue lo que me escritura, llamó la sí. atención, es que es a Escribe la- mano. Es escribe a mano. que ya las impresoras ya se parecen a mano. ¿Eh? Pues no sé, pero se veía que estaba escrita, o sea, la Ya forma imagino como- la- Hacen mucho esfuerzo ellos. Sí, hacen mucho esfuerzo y no se detienen. Nos ganan en eso un poco. Sí. Bastante. Bastante. Ujú, bastante, y como decía el apóstol Juan, por eso los advertía a la iglesia, porque así como los creyentes, los otros no eran, los primeros yo digo que eran más activos porque ellos sí hacían eso de ir y llevaban la palabra. Bueno, entonces así como ellos pues andaban a la par, los de la mentira y los que tenían la verdad. Y ahorita pues en este tiempo hasta son bien conocidos. ¿Quiénes son los que tocan? No, pues todos dicen, no, pues ellos. Ujú. Todo cualquiera conoce. Y es raro que los cristianos tengamos ese estilo. Pero pues tenemos la verdad, tenemos que hacerlo a través de mensajes o... Pero es porque hay mucho rechazo y por eso, pues dicen, no, pues si no quieren venir, pues no. Pero tienen una manera como que sí tratan de convencer como quiera. No, digo, los... No, y No. sí están yendo a las puertas. Sí, deben dejar eso. Sí, porque hace poco nos tocó ver... Hace una semana. Una Yo vi semana. uno, sí. Yo también, un grupo, ¿te acuerdas? Se bajaron, fuimos allá para McAllen, es donde nosotros miramos. Y de hecho una de las hermanas de la iglesia es provider y tiene poquito trabajando con una hermana testiga de Jehová, pero ella es de las que adoctrinan. Entonces dice que hasta le dice, estas 2 horas primeras no hagas nada. Yo quiero que te sientes y me escuches. El otro te va a convencer Y dice, yo lo hago más que nada porque pues sirve que no hago nada y por eso la escucho. Fíjate, le dije, ella ¿cómo la persona sabe Está manipulando. que... Sí, te está manipulando porque tú por floja, Sí, le digo, claro. prefieres sentarte y dices, ay, que el me regaló 2 horas de tiempo.
No, porque ellos no lo ven así. Para ellos es ganancia porque te logró convencer. A lo que sea, oye, en la iglesia, en media hora de predicación y están en el reloj, y están en el celular o se paran al baño. Le digo, y te sientas 2 horas a que te explique a su doctrina de ellos. Y es lo que ella me decía, es que no son uno solo. ¿Cómo que no son uno solo? Le dije yo, te vas a venir confundiendo. Hasta el que al final dice que ya, como yo le dije eso, pues, ¿cómo así te puedes sentar? Y le dije, pues Dios mira tu corazón y tu intención porque te sientas, porque ni siquiera es por escuchar la palabra, lo haces por floja, de sentarte a perder tiempo. Y ahí es como me quedo. Digo, y el creyente no queremos perder nada. Sí. Nosotros, no, el tiempo corre y síguele. Y esa señora hace eso. Y tiene poquito. Dice, ya en el último dice, tengo muchas cosas que escribiros. O sea, no nada más era eso, había muchas cosas más. Pero en sí lo más importante, pues era en cuanto a la falsa doctrina de lo que era Jesús, el Hijo de Dios. Pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Recordamos que en un principio el papel que utilizaban era el papiro. Dice, la pluma básicamente era una caña afilada. Era con lo que ellos escribían. Pero el apóstol Juan dice, tengo muchas cosas más, pero no lo voy a hacer por medio de papel y tinta. Pues espero ir a verlos y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, amén. Quiere decir que él estaba en otra iglesia y por eso está diciendo, bueno, los hijos de tu hermana. ¿Quién era la hermana? Pues la otra iglesia donde el apóstol Juan estaba. Y él está diciendo, cuando yo vaya y los vea, mi gozo se va a cumplir. ¿Cómo se iba a haber cumplido? Porque pues no solamente tenía el gusto de haberlos oído que estaban en la verdad, sino que dice, cuando vaya, pues los voy a ver, voy a tener la bendición de estar con ellos. Entonces, para el apóstol Pablo, aquí podemos ver, les apreciaba mucho por el hecho de que guardaban la verdad y guardaban los mandamientos, y por eso solamente les animaba a mantener el amor entre ellos. Y algo que les dice ahí, que podemos ver en ese pasaje, había muchas cosas más que el apóstol Pablo quería que ellos supieran. Dijo, lo demás se los iba a hacer saber cuándo estuviera con ellos. Pero, ¿por qué escribió la carta? Porque miraba como necesario o como urgente mandar esa carta. Que viene siendo como cuando nosotros mandamos un texto, un WhatsApp, un mensaje, y no nomás para decirle, oye, necesito hablar contigo porque ya supe esto, o sabes qué, mira, oye, ten cuidado, está lloviendo, vente con cuidado, hijo o esposo. Y ya en casa, pues ya es como que ya lo tienes en persona, ya es aquella plática completa. Ah, mira, mi día fue así, mi día no fue fácil o fue fácil, y ya es diferente. Bueno, el apóstol Pablo también Juan tenía mucho más que hablar con ellos, pero quería hacerlo en persona, cuando estuviera cara a cara con ellos. Y es una muestra de que podemos ver que los apreciaba. Y pasando a la tercera carta, capítulo 1. ¿Ya dio la respuesta? ¿Sí, hermano? ¿Cuál era? ¿Qué Es dijimos? que esa me pasó la 3 y también ahora la 5. Las A ver. listas de Ya se pasó la 3. tele. La ¿Te tres. pasó la 3, Marco? A mí también. Sí. Ah, Muy, no. A muy, ver, muy. cuando Redes dijo sociales, mirad ¿no? por vosotros mismos, que la responsabilidad es individual Ok. de ellos. Entonces pone la responsabilidad es individual. Sí. ¿En dónde? Tres. La 3. Es que ellos tenían que mirar por ellos mismos. No tenía nadie, va. No. Y no para Mira, no, el hermano fue bien sincero. La responsabilidad era individual en guardar la verdad. O sea, no iba a poder el apóstol andar detrás de ellos o de cada persona. Y es como el pastor, no te van a andar revisando, oye, ¿por qué estás escuchando a este predicador? ¿Cómo se llama el hermano? ¿Ramón? Marco. Como si el hermano le va a decir, oye, Marco, ya vi que andas siguiendo a ese predicador, ya vi que le diste like. No, ese predicador, mira, enseña esto y enseña esto. Pues no, tú tienes que mirar por ti mismo. Terminar la hoja. Lees la palabra y dices, esto no, este Es que los predicador. apóstoles no tenían a Mari. No. Dice, ¿y cuál era el otro? La 5. Las 5 de Redes Cielo. sociales. Las redes Sí. sociales. ¿Cómo usted lo dijo? Por Redes televisión. sociales, los medios. ¿Cómo se puede meter hoy un falso profeta o maestro? Televisión, redes sociales, ahí abarca ya todo. Y aquí en el capítulo 1, versículo 1, y aquí está el motivo del destinatario. Bueno, dice que aquí fue a Gallo, el amado, así le llamaba. Dice, fue dirigida, así como Pablo también mandó una carta especial para Filemón, el amado. Aquí el apóstol Juan le manda a Gallo, el amado. ¿Cuál fue el motivo de esta carta? Dice, por los nuevos líderes que estaban surgiendo en la iglesia. Esta carta ya la escribió por el año 85, después de Cristo.
Y pasamos al capítulo 1, versículo 1. El saludo, como toda carta. El anciano. ¿Quién es el anciano? Pues el apóstol Juan, ya lo recordamos. La pregunta 1, ¿a quién va dirigida, hermanos? Dice, va dirigida, ahí mismo dice en el versículo 1, a Gayo. Esa es la 12, ¿verdad? Ok. Sí, ya estamos en la página 5. Ahí ya terminó el capítulo. Entonces, Esta es la tercera carta ya. entonces ya lo brincamos de ahí a Sí, ya. Ya, hermano, la tercera carta. Tercera ¿A quién epístola va de Juan. dirigida la tercera carta y quién era? Es a Gallo. A Gayo. ¿A quién va dirigida la carta? Pregunta 1. El Galo. al padre Gallo. A Gayo, ya esto no se le va a olvidar. A Gayo el amado. ¿Y quién era Gayo el amado? Era un líder y predicador respetable dentro de la congregación. Esa es en la 3. En la 1, sí, ya en el primer cuestionario, en el último cuestionario. ¿Era un líder y predicador qué? Sí, era un líder y Predicador era respetable. predicador respetable dentro de la congregación. Ahí lo tenemos en el libro de... Dice la pregunta que la Sí, respuesta. sí, a la Hermano. primera pregunta, hermano. El anciano a Gayo. ¿Quién era el anciano? El apóstol Juan. ¿A quién va dirigida la tercera carta? ¿Quién era el padre Gallo? A Gayo. A Gayo el amado. Gallo. ¿Y quién era? Dice ahí. Bueno, ¿quién era Gayo? Era un líder y predicador respetable dentro de la congregación. ¿Un líder y qué? Era un predicador respetable dentro de la congregación. A dormir. ¿Ya ver, se acaba el tiempo? Le faltó Sí, poquito. Un minuto. Y ya está fuera. No. Tres. Respetable En la congregación. Sí. Marco, ya no preguntes tanto, Marco. Dice, amado, Aunque contestar esto. amado, yo deseo, ahí me faltó el espacio, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice, describa a qué se refiere Juan cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Literalmente significa, fíjese, la respuesta es tener un buen viaje y ser guiado por un buen camino. Literalmente eso significa tener un buen viaje y ser guiado por un buen camino. Tener un buen viaje y ser guiado por un buen camino. Cuando el apóstol Juan le dice a eso, amaba tanto la manera de servir de Gallo en la iglesia que el apóstol le deseaba lo mejor. Esa es la duda. Sí, esa es la Tener dos. un buen viaje. Y ser guiado por un buen camino. O sea, mete a pata. Sí, y luego ya dice acá, donde la pregunta número 3, dice, ¿a qué se refiere la frase de tercera de Juan? Harás bien en encaminarlos. Ya recordamos, dice versículos 5 y 6. Amado, fielmente te conduces, fíjese cómo se comportaba Gallo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo no hacía acepción de personas, o nada más a sus favoritos, o nada más a sus amigos. No, él era una persona de buen servicio, por eso le está diciendo así. Era alguien fiel dentro de la iglesia, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Por eso era que el apóstol Juan conocía el testimonio de Gallo, por la misma gente a la que él servía, hablaban bien de él. Y harás bien en encaminarlos, es digno de su servicio. O sea, todavía, aunque Gallo era buen siervo, dice, hey, no te limites a nada más servirles ahí, encamínalos. ¿A qué se refería? Cuando dice, harás bien en encaminarlos, indica que esperaba de él algo más que solo el alojamiento. Esperaba algo más, lo tenemos en la página 7 la respuesta, que solo un alojamiento. Y darles ayuda para el camino. Sí, para que llevaran lunch, para que no se cansaran. Y era una manera de que ellos no tuvieran que pedir ayuda por otro lugar si ya habían estado ahí con los de la iglesia. Y la pregunta 4 dice, el apóstol Juan, en la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, habla de Diótrefes y advierte sobre su conducta cuando habla de Diótrefes, en el versículo 9 y 10. Ahí voy a brincar a la página 8. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjense lo que hacían con Juan, que realmente él sí tenía la verdad. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace parloteando, o sea, lo iba a descarar ahí, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas,
no recibe a los hermanos. Y cuando había alguien, dice Juan, que los quiere recibir, se los prohíbe y los corre de la iglesia. Ese era Diótrefes. En sí, esta pregunta, bueno, dice, ¿cuál es el espíritu de Diótrefes? Como lo acabamos de leer, hermanos. Así como en este tiempo, tal vez usted de repente mira a alguien como que no se ve que esté muy a favor de la iglesia o de la palabra de Dios. Bueno, no es algo nuevo. Ya desde aquel tiempo estaba ese Diótrefes. Y ese mismo espíritu de Diótrefes se puede meter en este tiempo. ¿Qué era lo que quería hacer ese Diótrefes? Dice que él quería ocupar el primer lugar entre ellos, o sea, quería la atención él quiere nada más ser él. Por lo tanto, se describe así, como lo dice la pregunta número 4. ¿Cómo describa la conducta que advierte el apóstol Juan? Son 5 cosas. Orgullo. Rechazan la autoridad superior. Esa es la respuesta. No, mira, ahí las tenemos Ahí está ya se las puse yo, pero le vamos a poner, ¿qué es el orgullo? Por eso el apóstol Juan les dijo, escribo a la iglesia porque Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Desea tener el poder total sobre su iglesia. El orgullo es desear tener poder total, desear tener el poder. La respuesta en cuanto a orgullo es desear tener el poder total. Y ser el número 1. Ese es el orgullo. Es como cuando va a haber un evento y ¿quién va a dirigir? ¿O quién se va a encargar de dirigir la ceremonia? No, pues va a ser el hermano. ¿Y yo por qué no, hermano? Ujú. Hermano, pero si yo por así iba a traerle los tacos, hermano. No, ¿y cómo yo voy a venir a limpiar la iglesia entonces? ¿Y a mí yo qué voy a hacer? No, o sea, quieren como a veces que resalte. Y yo no voy a, entonces yo qué voy a pasar. O si das las gracias y te falta uno. Entonces, si está el espíritu del Diótrefes y como quiere ser el número 1, quiere ser el reconocido, quiere que digan, la hermana fue la que más nos ayudó en la actividad, fue la que más gente fue a invitar, fue la que más volantes repartió. Que se les dé un reconocimiento Público. ya, rápido y público. Rápido, sí. Y no solamente eso, se oponen cuando hay otro que lo quiera hacer. O sea, él no lo hacía y dice Juan, y cuando hay alguien que los quiere recibir, se opone. Y si se rebelaban y los recibían, llegaba al grado de correrlos de la iglesia. Entonces, cuando mira uno eso, hermano, es algo que no es del tiempo antiguo, es algo del presente. ¿Qué hace esa persona con el espíritu de Diótrefes? Rechazan la autoridad superior. ¿Qué hay en la iglesia como autoridad superior? Pues están los pastores. Dice aquí, las denominaciones cuentan con presbíteros, superintendentes, líderes, dice, y para evitar que surjan los Diótrefes, iglesias y pastores que no tienen autoridades más superiores están más expuestos a problemas similares. Ese líder orgulloso rechazó Juan y la autoridad como apóstol a él por el Señor Jesucristo. Además, ignoró la carta que les enviaba el apóstol y tal vez la destruía. Era lo que hacía este hombre. En rechazar la autoridad, pues está bien claro, no aceptan la autoridad. ¿Qué hace el espíritu de Diótrefes? No se sujeta, es rebelde. Cuando dice rechaza la autoridad a su superior, ¿qué hace? No se sujeta, es rebelde. Ya me terminamos. Es calumniador. ¿Qué hace un calumniador? Era lo que hacía el Diótrefes. Por esta causa, si yo fuera, les dijo Pablo que les iba a recordar, murmuran maliciosamente. ¿Qué hace una persona con ese espíritu? Va a murmurar maliciosamente. Otra de las conductas que podemos detectar en una persona con el espíritu de Diótrefes, dice culpabilidad por asociación y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos, que era lo que hacían ellos, tenían culpabilidad por asociación. ¿Qué hacen estas personas? Rechazan a los siervos. Ya dijo la Sí, la de calumniador. Uy, ya va muy lejos. ¿Ya lo dijo el calumniador, hermano? Rechazan la autoridad, no se sujetan y son rebeldes. No se sujetan. ¿Qué quiere decir? Que cuando escuchan que se va a llevar a cabo un proyecto o cuando hay un programa en cuanto al servicio, no se sujetan. Nunca van a estar de acuerdo, siempre van a tener una queja. Murmuran, ándele. Se fijan en los errores o en los
Sí, errores, los sí, errores. en un error. Ah, mira, si viste que se equivocaron. No, es que por eso, si yo les hubiera ayudado, si yo lo hubiera organizado, si yo, o dicen, yo por eso dije que no hubieran invitado a este predicador, no, es que este evento no lo hubieran hecho así. Y es que la comida, si viste, no, me hubieran hecho yo, por eso quería. Entonces siempre está como el yo, porque es un Yo-yo. orgullo. El yo-yo. ¿Qué? El calumniador Ah, murmuran maliciosamente. O sea, su murmuración nunca va a ser hacer algo bien, que era lo que hacían con el apóstol Juan. murmuran fastidiosamente. Maliciosamente es igual, fastidiosamente. Es una actitud. Así, es Es una algo- actitud del Diótrefes. Están en la iglesia, pero no están a favor de la iglesia. Y por eso el apóstol Juan elogiaba mucho a los otros que servían. Culpabilidad por asociación. ¿Qué hacían ellos? Dice que él no estaba contento con las cosas. Entonces, por lo tanto, es ahí mismo en la página, en la pregunta 4. Y eso está en la página 8. Sí, ahí mismo en la página 9. Ahí están las 5, hermano. Bueno, en la página 9 tenemos la 2, la 3, la 4. Describe el ejemplar caso de Dios. Sí, y Demetrio. rechazo desconsiderado, arbitrario. Diótrefes rechazaba a cualquier persona que ayudaba a los Ok. misioneros. La 5 es que, todavía está en la 4. Cuando dice rechazo, Pues esto en culpabilidad. a culpabilidad. Rechazaba a los misioneros Rechazaba a los misioneros. porque no simpatizaba con el apóstol. ¿Y qué hace alguien con ese espíritu ahora en este tiempo? Si no simpatiza con el pastor, con el líder, pues va a rechazar a uno de los que sí andan apoyando. No, ¿para qué vienes? No, ¿para qué apoyas? ¿Para qué sirves en esta área? Como quieran, ni te lo agradecieron. Y sí, ay, hermanos, y sí se mete ese espíritu, y sí es maligno, maligno. Rechazo desconsiderado y arbitrario. ¿Ya lo tiene ahí? Ahí también lo dice. Rechazaba a cualquier persona que ayudara. Rechazan a cualquier persona que ayuda. Ya por el hecho de que tú estás ayudando, esa persona no le gusta que tú ayudes. Rechazan a cualquier persona que ayude. Que ayude. Y aquí nos dice en el libro que la autoridad de directivos y pastores termina con las pautas de las escrituras. Dice, Diótrefes arbitrariamente, como líder, era un líder arrogante, dictatorial, o sea, él imponía sus reglas y si las rompían, pues los corría de la iglesia. Y ya por último, describe el ejemplo caso de Demetrio. Había otro, que era Demetrio. Dice, buen testimonio acerca de Demetrio. Y ya con eso terminamos, hermano. De hecho, eran nada más esas 3 personas. Amado, es en la página 10. No imites lo malo, sino lo bueno. O sea, no te portes como Diótrefes. Pórtate como Gallo o como Demetrio. Dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todo da un buen testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, versículo 12. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. ¿Qué hacía Demetrio? Demetrio tenía buen testimonio. En la página 11, Entonces, buen testimonio es una respuesta. no. Cuando dice, describa el caso ejemplar de Demetrio, en la página 11, hermano. Tenía buena reputación excepcional. Tenía buena reputación, tenía buen testimonio, sí. Tenía buen testimonio, Buen testimonio. apoyaba la verdad. Apoyar. Esa es en la flechita número 2. Ah, ok. Sí, ya ve que tiene ahí 3 flechitas. En la primera tenía buen testimonio. Apoyaba la verdad. La practicaba con su vida ahí mismo. En la 3. En la segunda flechita. Sí. Apoyaba la verdad. ¿Y qué más? Y la Práctica. practicaba. Y ya por último, en la última flechita, y Juan lo recomendaba. Por eso decía, lo ponía como ejemplo a Demetrio. Y en esta carta, bueno, pues ya fue todo, hermanos. La tercera carta. Tuvimos 3 personas en esta tercera carta. ¿Quiénes fueron, hermanos? Espero que se les haya quedado. Gallo, Demetrio y Diótrefes. Diótrefes. Sí. Diótrefesa. ¿A quién elogió el apóstol Juan?
Padre Gallo. al gallo. Al amén. gallo. A gallo. ya andamos. A Al Gallo. padre Bueno, gallo. ¿A quién dijo que no imitemos, hermanos? Que tenemos que identificarlos así. Tenemos que olerlos cuando decimos, Diótrefes. este trae el espíritu de Diótrefes. ¿Y a quién debemos de imitar? Demetrio, que tiene nombre de- y hacer como gallo. Amén. Pues Dios me les bendiga, hermanos. Gracias por haberme recibido estas 4 semanas. Sí, porque sé que ustedes ya lo tienen exactamente Como repaso. estamos viendo y decirle de clases. Me acordé de ustedes. Ay, Eso hermana. para las mujeres habla de amada. Trae un versículo de amada. Gracias. Y esta para tu esposa. Es un detallito, me acordé de ustedes. Muchas gracias. Me dio gusto verlos. Y nos vas a extrañar a todos nosotros tus pies. Gracias.